Quiero compartir esta presentación llamada La guerra sobre el asunto, y para mí fue una manera realmente interesante de abordar el tema o la guerra o la controversia sobre la filiación de Cristo, realmente desde una perspectiva global, comenzando con la guerra en el cielo, siguiendo esta controversia hasta la tierra a través de la vida de Cristo e incluso hasta el fin de los tiempos. Así que comencemos con la guerra en el cielo. Ahora sabemos que en el cielo Lucifer libró una guerra contra el Padre y el Hijo, y vemos cuál era el objetivo de Lucifer en Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? ¿Cómo fuiste cortado por tierra tú que debilitabas a las naciones? Porque tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Me sentaré también en el monte de la congregación, a los lados del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes. Y finalmente dice en su corazón, seré semejante al Altísimo. Así que la aspiración de Lucifer, el motivo de Lucifer, aquello que impulsaba sus decisiones y sus procesos de pensamiento, era ser como el Altísimo, ser como Dios. Y vemos más información de la hermana White, quien dijo, bueno, Lucifer, él estaba luchando, tenía gloria en los atrios celestiales, pero estaba esforzándose por ocupar el lugar de Cristo junto a Dios. Después él quería ser Dios, pero no pudo lograrlo. Lucifer quería ser Dios, y ese es el pensamiento que está encapsulado en las palabras «seré como el Altísimo». Pero aquí leemos que no pudo lograrlo, y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Lucifer no pudo obtener una posición junto a Dios? ¿Por qué no pudo ser Dios o como Dios? Y leemos el resto de la declaración que dice, Cristo era el unigénito Hijo de Dios, y Lucifer, ese glorioso ángel, inició una guerra por este asunto hasta que tuvo que ser arrojado a la tierra. Así que la razón por la cual Lucifer no pudo ser como el Altísimo, o como Dios, o ser Dios, fue porque Cristo era el unigénito Hijo de Dios. En otras palabras, Lucifer no fue engendrado por Dios, y por eso inició una guerra por el tema de la filiación de Cristo. Cristo es engendrado del Padre, pero Lucifer es un ser creado. Él no fue traído a existencia de la propia sustancia del Padre, y por lo tanto no puede ser como Dios, no puede ser igual a Dios. Así que esta posición, esta idea de ser como Dios por la que él luchaba, no estaba disponible para él como ser creado, pero Cristo era el unigénito Hijo de Dios, y por eso Cristo, siendo el unigénito Hijo de Dios, se ha interpuesto en los objetivos de Lucifer de ser como Dios. Así que Lucifer inició una guerra por este asunto. ¿Una guerra por qué asunto? Y ese es el hecho de que Cristo es el unigénito Hijo de Dios. Así que podríamos hacernos la pregunta, si Lucifer va a librar una guerra contra la idea de que Cristo es el unigénito Hijo de Dios, surge la pregunta, ¿qué tiene él que ganar? Si Lucifer puede convencer a los otros ángeles o a otros seres creados de que Cristo no fue realmente engendrado o no es realmente el Hijo de Dios, entonces eso le daría cierta validez o mérito al argumento de Lucifer. Y el argumento de Lucifer era que al negarle una posición junto a Dios, él estaba mostrando parcialidad hacia Cristo, porque en la mente de Lucifer, Cristo y él mismo estaban en la misma posición, venían del mismo lugar. Y por eso la respuesta a la afirmación de Lucifer de que debía ser igual a Dios o ser como Dios, fue que Cristo era el unigénito Hijo de Dios. Y lo que esto nos muestra es que Lucifer, sean cuales sean sus pensamientos o sus engaños, nos muestra que Lucifer no fue engendrado por Dios. Él era un ser creado. Así que, en resumen, Lucifer no podía obtener la divinidad. Él no podía obtener la posición de Dios porque era un ser creado y solo Cristo fue engendrado. Y desde entonces, Lucifer ha estado librando esta guerra contra la filiación de Cristo e intentando que otros se unan a esta guerra con él. Otra forma en que lo hace es tratando de hacernos creer que ser engendrado y ser creado significan lo mismo.
Y la razón es porque si significan lo mismo, si engendrado es lo mismo que ser creado, entonces eso significaría que Lucifer tendría derecho a la posición de Cristo, porque si Cristo era el unigénito Hijo de Dios y eso era sinónimo de creación, entonces Lucifer, siendo un ser creado, estaría igualmente facultado para ocupar la posición junto al Hijo de Dios. Así que es muy importante que hagamos una distinción entre ser engendrado y ser creado. De lo contrario, estaremos tomando partido por la posición de Lucifer, argumentando que significan lo mismo, lo cual abre la puerta para que el argumento de Lucifer sea válido mientras él busca tratar de ser como Dios. En Juan capítulo 8, versículo 44, leemos: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que en este pasaje vemos que el diablo es un mentiroso. ¿Mentiroso desde cuándo? Desde el principio. Y la razón por la que esto es importante es porque al analizar el tema de la guerra de Lucifer sobre la cuestión de la filiación de Cristo que comenzó en el cielo. Muchas veces es muy fácil mirar una declaración de la hermana White y ella lo expone de manera clara y sencilla. Sin embargo, necesitamos ser capaces de ver esto en las Escrituras. Y aquí en Juan capítulo 8, versículo 44, vemos que Lucifer fue un mentiroso desde el principio. Ahora la pregunta es, ¿cómo define la Biblia a un mentiroso? En 1 Juan capítulo 2, versículo 22, leemos: ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que reconoce al Hijo también tiene al Padre. Así que el diablo es un mentiroso desde el principio, y vemos en 1 Juan 2:22 que un mentiroso es aquel que niega al Padre y niega al Hijo. Entonces, lo que esto nos dice es que desde el principio de su rebelión en el cielo, Lucifer ha buscado negar al Hijo y negar al Padre. Así que vemos esta idea de su guerra sobre el tema de la filiación de Cristo aquí mismo, incluso en las Escrituras, desde Juan capítulo 8, 44 y 1 Juan 2, 22. Así que estos textos nos muestran que para intentar ser como un Dios, Lucifer idearía una mentira que negaría al Padre y al Hijo. Y ahora sus ángeles seguirían su ejemplo. Leemos que los ángeles fueron expulsados del cielo porque no quisieron trabajar en armonía con Dios. Ellos habían llegado a exaltarse a sí mismos y olvidaron que su hermosura, tanto física como de carácter, provenía del Señor Jesús. Este hecho los ángeles lo oscurecerían, que Cristo era el unigénito Hijo de Dios, y llegaron a considerar que no debían consultar a Cristo. Un ángel comenzó la controversia y la mantuvo hasta que hubo rebelión en las cortes celestiales entre los ángeles. Se enaltecieron a causa de su hermosura. Así que según esta declaración, ¿cuál era el objetivo de los ángeles caídos? Era que ellos oscurecerían el hecho de que Cristo era el unigénito Hijo de Dios. Así que Lucifer comenzó esta guerra en el cielo para negar al Padre y al Hijo, y ahora los ángeles caídos se unían a él en esta guerra contra la filiación de Cristo, buscando oscurecer, ocultar o esconder el hecho de que Jesús era en verdad el unigénito Hijo de Dios. La envidia, la tergiversación de Lucifer y sus afirmaciones de igualdad con Cristo hicieron necesaria una declaración sobre la verdadera posición del Hijo de Dios. Pero esta había sido la misma desde el principio. Sin embargo, muchos de los ángeles estaban cegados por los engaños de Lucifer. Así que Lucifer estaba librando una guerra masiva contra el Padre y el Hijo en el cielo. Y ahora que había engañado a 1/3 de los ángeles para que participaran en esta guerra con él, la situación se volvió tan grave que fue necesaria una declaración del Padre sobre la verdadera posición del Hijo de Dios. Y leemos, pero esto, es decir, esta declaración, este hecho, la posición del Hijo de Dios, había sido la misma desde el principio. En otras palabras, nada había cambiado respecto a la filiación de Cristo ni a su posición.
había sido la misma desde el principio. Pero debido a la guerra de Lucifer y a que muchos de los ángeles fueron cegados por los engaños de Lucifer, esto hizo necesaria una declaración del Padre sobre la verdadera posición del Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo manejó Dios esta controversia y este levantamiento de Lucifer y sus ángeles? Leemos: pero Lucifer, el ángel más glorioso después de Cristo, se consideró igual a Dios, y debido a su belleza y gloria, hizo el esfuerzo de estar junto a Dios, y así poder llevar a cabo los planes de Dios. Así que aquí tenemos la respuesta a la pregunta: ¿por qué Lucifer no pudo obtener el lugar de Cristo junto a Dios? Porque él, Lucifer, no era igual a Dios, pero Jesús sí lo era. ¿Por qué? Porque fue engendrado, fue traído a la existencia a partir de la sustancia del Padre. Sin embargo, Lucifer se consideró igual a Dios y basándose en esta valoración, pensó que debía estar junto a Dios. Así que piensen en esto por un momento. Si Lucifer quiere justificar su guerra contra Cristo y contra el Padre y obtener esa posición de Dios, ¿qué tiene que demostrar? Tiene que demostrar que es igual a Dios o coigual a Dios. Así que Lucifer decía que si él debía ser coigual con Dios, entonces podría llevar a cabo los planes de Dios. Pero leemos en el resto de la declaración: así, Lucifer reclamó la posición junto al Creador, pero Cristo era el unigénito Hijo de Dios. Así que aquí nuevamente vemos la misma razón por la cual Lucifer no podía reclamar esa posición, porque Cristo era el unigénito Hijo de Dios. Lucifer hizo guerra en el cielo. Así que aquí vemos de nuevo a Lucifer haciendo guerra por este asunto de que Cristo es el unigénito Hijo de Dios. Lucifer hizo guerra en el cielo y no quiso aceptar la posición que Dios le asignó. Por lo tanto, porque no quiso aceptar esa posición que era inferior a la de Dios, cayó de su alto estado y ha sido en el mundo un elemento beligerante contra los planes de Dios y ha tenido gran poder para atraer y engañar almas para arruinarlas. Ha habido dos partidos en el mundo, el verdadero y el falso. Por lo tanto, lo que significa que por pretender ser igual a Dios y por luchar contra la filiación de Cristo, Lucifer cayó del cielo. ¿Y a dónde cayó? Cayó al mundo. Y ahora, según esta declaración, Lucifer ha continuado la guerra en este mundo. Ha sido un elemento beligerante en el mundo. Así que esta guerra que comenzó en el cielo ahora se ha trasladado a la tierra y ahora Lucifer va a continuar librando esa misma guerra contra la filiación de Cristo en la tierra. Así que ahora veamos la guerra en la tierra y observemos cómo ha continuado librando esta guerra en nuestro planeta contra el Hijo de Dios. Leemos que el príncipe de los ángeles caídos condujo la guerra contra el unigénito Hijo de Dios. Ángeles malignos se aliaron con hombres malvados, y la tierra y el infierno unieron sus fuerzas contra él para vencerlo. Así como Lucifer logró que los ángeles, un tercio de ellos, se unieran a él en esta guerra contra el Padre y el Hijo, y contra la filiación de Cristo, ahora se está aliando con hombres malvados en la tierra y busca librar la misma guerra contra el Hijo de Dios. Ahora veamos un principio subyacente que revela la idea principal o el engaño que el diablo usará para librar la guerra contra el Hijo de Dios. Así que ahora echemos un vistazo a Génesis capítulo 3, versículo 1, que nos da una visión real de los métodos principales detrás del engaño de Satanás en esta guerra que ahora está llevando a cabo en la tierra. En Génesis capítulo 3, versículo 1, leemos: pero la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Así que cuando el diablo dijo, con que Dios ha dicho, lo que estaba haciendo era sembrar dudas sobre las palabras que Dios había pronunciado. Así que la estrategia aquí era sembrar duda en la mente de Eva, lo que la haría receptiva a recibir una comprensión alternativa o una visión diferente sobre lo que Dios había dicho, de modo que el diablo pudiera lograr que ella creyera que lo que Dios había dicho en realidad era contrario a lo que él quería decir.
Y este es un principio que el diablo continuaría usando a lo largo del resto del tiempo para engañar al pueblo de Dios y librar guerra contra el Padre y el Hijo. Y leemos que la serpiente era más astuta que cualquier bestia del campo, y la palabra astuta significa ingeniosa o engañosa. Y esto simplemente muestra que el diablo iba a ser ingenioso y engañoso en la manera en que iba a engañar a Eva. Y esta es una estrategia, un engaño astuto y engañoso, que el diablo ha seguido usando a lo largo del tiempo en su guerra contra el Padre y el Hijo. En el capítulo 4 de Lucas leemos: «Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, siendo tentado por el diablo durante 40 días. Y en aquellos días no comió nada. Y cuando terminaron, después tuvo hambre. Y el diablo le dijo: Si eres el Hijo de Dios, ordena a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le respondió diciendo: Escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios». Así que en este pasaje de Lucas capítulo 4, al decir: si eres el Hijo de Dios, el diablo está usando la misma estrategia que usó en el jardín del Edén cuando le dijo a Eva: con que Dios os ha dicho. Él estaba tratando de introducir duda en su mente, y ahora aquí está usando la misma estrategia contra Cristo, tratando de sembrar duda en la mente de Cristo respecto a su filiación con el Padre. Así que el diablo está desafiando a Jesús para ver si creerá lo que Dios ha dicho y le tomará la palabra, o si aceptará el engaño y la ilusión satánica de que tal vez no sea realmente el Hijo de Dios, o que tal vez deba entender esa filiación de una manera diferente. Así que puedes ver cuán astuto y engañoso es el diablo y cómo está usando la misma estrategia a lo largo del tiempo, incluso contra el propio Hijo de Dios. Aquí leemos que Satanás se halagaba a sí mismo, pensando que podría llevar a Cristo a dudar de las palabras pronunciadas desde el cielo en su bautismo, y si lograba tentarlo a cuestionar su filiación y dudar de la veracidad de las palabras pronunciadas por su Padre, obtendría una gran victoria. Entonces, ¿qué palabras estaba intentando Satanás que Jesús dudara? Por supuesto, las palabras pronunciadas desde el cielo en su bautismo. ¿Cuáles fueron esas palabras pronunciadas desde el cielo en su bautismo? Esas palabras están aquí mismo en el capítulo 3 de Lucas, versículos 21 al 22. Ahora bien, cuando todo el pueblo fue bautizado, sucedió que Jesús también fue bautizado, y mientras oraba, el cielo se abrió, y el Espíritu Santo descendió en forma corporal, como paloma sobre él, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Así que las palabras que Satanás estaba tratando de hacer que Jesús dudara fueron específicamente en su bautismo. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esto fue Satanás intentando que Jesús cuestionara su filiación. Así que aquí, Satanás no pudo lograr que Jesús dudara de su condición de hijo, porque Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en este caso, la palabra que había salido de la boca de Dios eran las palabras: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Así que, en lugar de cuestionar su filiación, Jesús eligió creer las palabras de su Padre y aceptar las palabras de su Padre tal como fueron pronunciadas. Y nosotros debemos hacer lo mismo, porque podemos ver cómo el diablo, si logra introducir, aunque sea un poco de duda, y hacernos cuestionar la filiación de Cristo, ¿a qué cantidad de engaños nos expondríamos que nos alejarían de Cristo y de la verdad? Y además, leemos en el resto de esta declaración: y si pudiera lograr que él cuestionara su filiación y dudara de la veracidad de las palabras pronunciadas por su Padre, obtendría una gran victoria. Así que aquí, en este caso, Satanás no pudo obtener esa victoria sobre Cristo. Pero si hacemos una pregunta diferente, ¿ha logrado Satanás obtener esa victoria sobre los seguidores de Cristo? Y tristemente, al observar el mundo y las distintas denominaciones que existen, casi todas han caído en los engaños de Satanás, y Satanás ha obtenido la victoria sobre la gran mayoría de los cristianos en la tierra.
Así que en este pasaje de Lucas capítulo 3, muchos pasan por alto el hecho de que cuando Jesús dijo que el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra de Dios, se estaba refiriendo específicamente a las palabras de Dios pronunciadas desde el cielo por su Padre, declarándolo como el unigénito Hijo de Dios. Así que Jesús estaba diciendo: no te escucharé a ti, Satanás. Creeré en las palabras que el Padre ha pronunciado desde el cielo, declarándome su Hijo. Leemos en El Espíritu de Profecía, tomo 2. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Las palabras de confirmación de que Cristo es el Hijo de Dios fueron dadas para inspirar fe en quienes presenciaron la escena y para sostener al Hijo de Dios en su ardua labor. A pesar de que el Hijo de Dios estaba revestido de humanidad, Jehová, con su propia voz, le asegura su filiación con el Eterno. En esta manifestación a su Hijo, Dios acepta a la humanidad como exaltada por la excelencia de su amado Hijo. En primer lugar, notarán en esta declaración que Jesús es llamado Hijo de Dios 7 veces. Vimos que el diablo intentaba hacer que Jesús dudara de su filiación divina. Así que en este pasaje vemos que las palabras de confirmación de que Cristo es el Hijo de Dios vinieron del propio Jehová con su propia voz. Si Dios mismo, con su propia voz, declara que Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué excusa tiene alguien para no creer lo que Jehová ha dicho desde el cielo con su propia voz? No hay ninguna excusa. Y vemos aquí, en el bautismo de Jesús, que esta lucha sobre el tema de que Cristo es el unigénito Hijo de Dios vuelve a llegar a un punto crítico entre Cristo y Satanás, con Satanás incluso intentando que Jesús cuestione su propia filiación divina. Fracasó en obtener esa victoria, pero Lucifer continuaría librando esta guerra contra la idea de que Cristo es el unigénito Hijo de Dios, incluso hasta el siglo IV. En el año 325 d.C. tuvo lugar el Concilio de Nicea. En ese concilio, los obispos católicos se reunieron bajo Constantino para resolver una crisis sobre la cuestión de si Cristo tuvo o no un principio. Había un individuo llamado Arrio que había estado enseñando que Cristo fue engendrado por Dios y que, en consecuencia, Jesús tuvo un principio. Pero a los obispos católicos no les gustaba esta idea y se había convertido en una controversia tan grande en Roma que este concilio se convocó para intentar zanjar el asunto, para tratar de ponerle fin de una vez por todas y resolver la cuestión definitivamente. Y aquí leemos que el credo niceno fue adoptado para resolver la controversia arriana, cuyo líder, Arrio, un clérigo de Alejandría, se oponía a la aparente falta de cuidado de Alejandro al difuminar la distinción de naturaleza entre el Padre y el Hijo, debido a su énfasis en la generación eterna. Ahora bien, cuando hablamos de difuminar la distinción de naturaleza entre el Padre y el Hijo, esto es exactamente lo que hacía la teología católica al desdibujar la distinción o la individualidad del Padre y el Hijo y convertirlos más o menos en una sola entidad cohesionada. Así que Arrio se oponía a esta idea de difuminar la distinción. Él quería mantener la individualidad y la distinción separadas del Padre y el Hijo. Y en respuesta a la objeción de Arrio sobre este difuminado de la distinción de la naturaleza entre el Padre y el Hijo, Alejandro acusó a Arrio de negar la divinidad del Hijo y también de ser demasiado judío y griego en su pensamiento. Alejandro y sus partidarios crearon el Credo de Nicea para aclarar los principios clave de la fe cristiana en respuesta a la amplia adopción de la doctrina de Arrio, la cual desde entonces fue marcada como herejía. Así que esta idea de mantener una distinción separada entre el Padre y el Hijo fue desde entonces marcada como herejía en favor de la idea de difuminar la distinción de naturaleza y hacer que el Padre y el Hijo sean un solo ser trinitario o consustancial más cohesivo, que es la terminología que utiliza la Iglesia Católica. El Credo de Nicea de 325 afirma explícitamente la divinidad coesencial del Hijo, aplicándole el término consustancial. Y en esta sola declaración, la Iglesia Católica ha establecido un precedente que sigue vigente hasta hoy, 1700 años después, y que ha sido el principio raíz de un engaño mortal.
El precedente es que el Credo de Nicea de 325 afirma explícitamente la divinidad coesencial del Hijo. Así que están diciendo que Jesús es divino, pero luego vinculan su divinidad a esta idea de que es consustancial con el Padre, un solo ser con el Padre. Así que si una persona niega esta idea de la cohesión de un solo ser, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, si una persona niega eso, entonces está negando la divinidad de Cristo. Y ese es el precedente que se estableció hace 1700 años. Y ese precedente sigue utilizándose hoy en día como un argumento principal contra aquellos que, como Arrio, niegan esta idea de difuminar la distinción entre el Padre y el Hijo. Leemos además, el concilio condenó a Arrio y con la renuencia de algunos incorporó la palabra no bíblica homoousios en un credo para significar la absoluta igualdad del Hijo con el Padre. El emperador entonces exilió a Arrio, un acto que, aunque manifestaba una solidaridad entre la Iglesia y el Estado, subrayó la importancia del patrocinio secular en los asuntos eclesiásticos. Así que la conclusión de este concilio fue que cualquiera, como Arrio, que hubiera rechazado la idea de que el Padre y el Hijo eran un solo ser consustancial, quedaba marcado de ahí en adelante como hereje, al igual que cualquier teología que enseñara que Cristo era literalmente el Hijo de Dios y que fue engendrado en un momento en el tiempo. Y además, me parece interesante en esta declaración que fue un acto de solidaridad entre la Iglesia y el Estado lo que dio lugar a esta persecución contra Arrio y sus seguidores, quienes habían rechazado esta idea católica de que Jesús era consustancial con el Padre. Como resultado de esta persecución, Arrio fue desterrado y Constantino ordenó que se quemaran sus libros, y esto formaba parte del cumplimiento de la profecía de Daniel capítulo 7, de que los 3 cuernos serían arrancados de raíz. Esos 3 cuernos eran las naciones arrianas, o aquellos que creían como Arrio en la individualidad única del Padre y del Hijo. Y debido a que gran parte de sus escritos y de sus ideas en esa historia han sido tan completamente destruidos, casi no existen documentos o escritos sobrevivientes de Arrio. Sin embargo, hay algunos lo suficientes para mostrarnos que Arrio de hecho creía que Jesús fue engendrado por el Padre, pero que él no creía que Jesús fue creado como tan a menudo se le acusa y por lo tanto no negaba la divinidad de Cristo. Así que esto plantea la pregunta en esta controversia: ¿es una filiación literalmente engendrada una negación de la divinidad de Cristo? Leí una declaración muy interesante de los escritos de la hermana White que realmente responde a esta pregunta de manera muy sucinta. A las palabras del Salvador, ¿crees esto? Marta respondió, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has de venir al mundo. En estas palabras, Marta está reconociendo que ella creía que Jesús es el Hijo de Dios, pero además que Él era el Hijo de Dios que en tiempo futuro habría de venir al mundo. Así que lo que realmente está reconociendo aquí es la filiación preexistente de Cristo. Y lo que quiero decir con eso es que está reconociendo que Jesús era el Hijo de Dios antes de nacer en la tierra. Así que filiación preexistente. Luego, las siguientes palabras de la hermana White son muy reveladoras. Ella dice, respecto a la confesión de Marta sobre la filiación preexistente de Cristo, que ella confesó su fe en su divinidad y su confianza en que Él era capaz de hacer todo lo que le placiera hacer. Así que aquí la hermana White nos está diciendo que reconocer que Jesús era el Hijo de Dios antes de venir al mundo es sinónimo de reconocer su divinidad. Así que la creencia de Marta de que Jesús era el Hijo de Dios era una confesión de su fe en su divinidad. Ahora, cuando miramos la Biblia, vemos en el libro de Génesis esta idea de que Dios creó seres vivientes y animales según su especie. Vemos esto en Génesis 1:24. Produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, reptiles y bestias de la tierra según su especie. Y así fue. También en Génesis 1:21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron abundantemente según su especie, y toda ave alada según su especie. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla,
y árbol de fruto que dé fruto según su especie. Génesis 1:11. Así que, a lo largo del relato de Génesis, vemos de manera consistente esta idea de que el hombre, los animales e incluso las plantas fueron creados según su especie. Así que todo en la tierra produce según su propia especie o naturaleza, y lo mismo ocurre con el Padre y el Hijo. Un Padre divino engendraría a un Hijo divino, y por lo tanto el Hijo tendría la misma naturaleza que el Padre. Y sabemos en Romanos capítulo 1, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y la palabra griega allí significa divinidad. Así que lo que se nos dice es que las cosas visibles desde la creación del mundo, como la manera en que el hombre, los animales y las plantas fueron creados según su propia especie, es para enseñarnos acerca del poder eterno y la divinidad de Dios sobre su naturaleza divina. Por lo tanto, un Padre divino, según el ejemplo establecido en la naturaleza, engendraría a un Hijo divino. Y por eso es tan importante reconocer a Cristo como un Hijo literal, porque es sinónimo de reconocer su naturaleza divina. En otras palabras, si decimos que Jesús es el Hijo preexistente de Dios, tal como lo hizo Marta, es sinónimo de reconocer su divinidad. Pero en consecuencia, negar que Jesús es el Hijo de Dios o negar que Él era el Hijo de Dios antes de nacer en la tierra es negar la fuente de su divinidad. La razón por la que Él es divino es porque fue engendrado de la propia sustancia del Padre. Si negamos eso, entonces estamos negando su divinidad. En otra declaración de la hermana White, ella dice, en los acontecimientos finales del día de la crucifixión, se dio un nuevo testimonio de la divinidad de Cristo. Cuando se escuchó el grito de muerte del Salvador, se oyó otra voz que decía, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Así que aquí fue el centurión romano quien estaba confesando la divinidad de Cristo, quien estaba dando testimonio de la divinidad de Cristo. Y además, él dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. En otras palabras, él no creía que hubiera alguna interpretación mística o algún tipo de idea espiritual o metafórica de que Jesús era el Hijo, sino que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. Y la hermana White dice que esta declaración estaba dando testimonio de la divinidad de Cristo. Entonces, si alguien cuestiona la filiación de Jesús, ¿qué es lo que realmente está cuestionando? Están cuestionando su divinidad. En el deseado de todas las gentes, leemos, las rocas le habían conocido y se habían hecho pedazos ante su clamor. La naturaleza inanimada había conocido a Cristo y había dado testimonio de su divinidad, pero los sacerdotes y gobernantes de Israel no conocieron al Hijo de Dios. Así que, una vez más vemos que reconocer a Jesús como el Hijo de Dios es sinónimo y está relacionado con reconocer su divinidad. Por lo tanto, negar su filiación sería equivalente ¿a qué? Sería equivalente a negar su divinidad. Así que cuando los sacerdotes y gobernantes negaron que Jesús era el Hijo de Dios, en realidad estaban negando su divinidad. Así que mi pregunta ahora, al traer esta controversia y esta lucha sobre el asunto al presente, es, ¿qué cree la Iglesia Adventista del Séptimo Día acerca de la filiación de Cristo? En el sitio web de la Conferencia Adventista del Séptimo Día de Michigan, encontré esta declaración acerca de la divinidad de Cristo. Dice, los adventistas del Séptimo Día creen en la plena divinidad de Jesús. No pedimos disculpas por este hecho. Creemos que hay 3 miembros en la deidad. Ninguno fue creado ni traído a la existencia por otro. Así que, como pueden ver desde el principio, están reconociendo la controversia arriana. La idea de ser traído a la existencia por otro o por el Padre la niegan enfáticamente, lo cual ya vimos que era una negación de la divinidad de Cristo. Sin embargo, continúan, han existido lado a lado por siempre. Así que están diciendo que el Padre y el Hijo son coeternos y que el Hijo nunca tuvo un principio. Así que desde el principio están negando la filiación literalmente engendrada de Cristo. Dicen, la Biblia tiene muchos más versículos sobre el tema y ninguno sugiere otra interpretación que la mencionada arriba. Sin embargo, no citaron ningún versículo bíblico para respaldar eso.
Sin embargo, muchos dentro de nuestra iglesia han comenzado a cuestionar esta creencia. Algunos incluso han llegado al extremo de retirar su membresía de sus iglesias locales y adorar en otro lugar. Otros trabajan desde dentro y buscan ganar miembros para su perspectiva sobre la Trinidad. Probablemente no haya otra creencia fundamental que haya causado más preguntas y confusión en los últimos días que el tema de la Trinidad y la naturaleza de Jesús. En esta declaración, la Iglesia Adventista del Séptimo Día está reconociendo que incluso hoy en día esta lucha sobre el asunto de que Cristo sea el Hijo de Dios es en gran medida una controversia actual, un tema vigente. Continúan diciendo en el sitio web: 3 personas coeternas e inmortales existen lado a lado y lo han hecho desde siempre. Si este es realmente el caso, ¿cómo reconciliamos el hecho de que Jesús es llamado el Hijo de Dios? Esta pregunta es algo con lo que la Iglesia cristiana ha luchado desde finales del año 200 de Cristo. Por esa época se enseñaba la creencia de que Jesús era un ser creado, lo que esencialmente negaba la divinidad de Cristo. Ahora, este es exactamente el mismo argumento que la Iglesia Católica estaba usando desde el año 325 de acusando a Arrio de creer que Jesús fue creado. Ahora bien, Arrio en realidad no creía que Jesús fue creado, pero eso era de lo que se le acusaba. Y en la mente católica, como pensaban que él creía que Jesús fue creado, entonces estaba negando la divinidad de Cristo. Y ese es ahora exactamente el mismo argumento que la Iglesia Adventista del Séptimo Día está usando, afirmando y utilizando aquí mismo en su sitio web. Ellos dicen: la Iglesia cristiana rechazó esa enseñanza oficialmente en el año 325 de.C. Pero, ¿qué iglesia fue la que rechazó esa enseñanza en el 325? Fue la Iglesia Católica, no la Iglesia Cristiana. Así que aquí puedes ver a la Iglesia Adventista del Séptimo Día llevando a la gente a pensar erróneamente que fueron los discípulos o los creyentes en Cristo quienes rechazaron esa enseñanza y no el anticristo. Sin embargo, en el sitio web continúan: aunque fue rechazada oficialmente, esta creencia ha resurgido dentro del adventismo. Bueno, la verdad es que esto fue la base de la creencia adventista en los primeros 50 años del movimiento. Esta enseñanza no fue oficialmente negada ni cambiada hasta 1980. Ha habido muchas variantes de la misma enseñanza que afirman que Jesús fue un ser creado y no divino de la misma manera que Dios, y eso es una mentira. Es el mismo falso argumento que la Iglesia Católica usó en el año 325 de.C., acusando a quienes creen que Jesús era realmente el Hijo de Dios de creer que fue creado, cuando en realidad ese no es el caso en absoluto. Sin embargo, algunos dicen que Jesús fue creado en su nacimiento y hacen referencia a la frase de Juan 3:16, el unigénito Hijo, como prueba. Otros dicen que fue creado mucho antes de su encarnación, llegando incluso a afirmar que Jesús nació antes de nacer como un bebé en Belén. Cualquiera sea la variante de esta enseñanza, todas sostienen que Jesús fue creado y por lo tanto no es plenamente divino como Dios. Este es exactamente el mismo argumento que la Iglesia Católica Romana utilizó en el año 325 d.C. contra Arrio. Ellos, los católicos, los obispos, en su mente, creían que si Jesús tuvo un principio o llegó a existir en algún momento, eso significaría que fue creado. Y si fue creado, por supuesto, eso significa que no puede ser un ser divino. Así que, para preservar la divinidad de Jesús, dicen que Él no puede tener ningún punto de inicio en el tiempo, que no puede ser el Hijo literal de Dios. Por eso hacen que la aplicación bíblica de la palabra hijo sea metafórica o simbólica. Y este mismo argumento católico romano es la premisa subyacente del argumento que los adventistas del séptimo día siguen repitiendo hasta el día de hoy. Así que, para llegar a la raíz de lo que creen los adventistas del séptimo día, vayamos al Instituto de Investigación Bíblica, que ha sido encargado de mantener, defender y explicar la doctrina de los adventistas del séptimo día. El BRI dice lo siguiente: sin embargo, en el caso de la deidad, el Hijo procedió del Padre no como una emanación divina ni por nacimiento natural, sino para realizar una obra de creación y redención. Quinto,
la imagen de padre e hijo no puede aplicarse literalmente a la relación divina de padre e hijo dentro de la deidad. El hijo no es el hijo natural ni literal del padre. Un hijo natural tiene un principio, mientras que dentro de la deidad el hijo es eterno. El término hijo se utiliza de manera metafórica cuando se aplica a la deidad. Transmite las ideas de distinción de personas dentro de la deidad y la igualdad de naturaleza en el contexto de una relación eterna y amorosa. Ellen White escribió: "El Señor Jesucristo, el Hijo Divino de Dios, existió desde la eternidad como una persona distinta, pero una con el Padre". Esta declaración resume el propósito principal de la metáfora. Así que la pregunta que estoy haciendo aquí es: ¿cree la Iglesia Adventista del Séptimo Día que Jesús es literalmente el Hijo de Dios? Y enfáticamente la respuesta es no. La relación padre-hijo en la deidad debe entenderse en un sentido metafórico, no en un sentido literal. Eso es según Max Hatton, un adventista del Séptimo Día, en su libro Comprendiendo la Trinidad. Así que, una vez más, vemos la idea de que los adventistas del Séptimo Día, particularmente en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no creen que Jesús sea literalmente el Hijo de Dios, sino que su filiación debe entenderse en un sentido metafórico o simbólico, pero no literal. En Signs of the Times de 1985 leemos: "Se infiere de las Escrituras que cuando la deidad trazó el plan de salvación en la eternidad pasada, asumieron ciertos roles para llevar a cabo las disposiciones del plan". Así que ahora no solo la relación padre-hijo es metafórica y no literal, sino que simplemente asumieron diferentes roles, el rol del padre o el rol del hijo. Y en la Adventist Review del 31 de octubre de 1996 vemos esto explicado con más detalle. Un plan de salvación fue abarcado en el pacto hecho por las tres personas de la deidad, quienes poseen los atributos de la divinidad por igual, para erradicar el pecado y la rebelión del universo y restaurar la armonía y la paz. Uno de los seres divinos aceptó y asumió el rol de padre y otro el rol de hijo. Así que aquí se presenta esta idea de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres seres divinos y que todos son iguales. No hay ninguna diferencia entre ellos, excepto que simplemente han asumido diferentes roles o títulos, uno llamado el Padre, otro el Hijo y otro el Espíritu Santo. De hecho, esta idea se lleva a otro extremo en la guía de estudio de la Biblia de la Escuela Sabática de 2008, donde se dijo: "Imagina una situación en la que el ser que hemos llegado a conocer como Dios el Padre viniera a morir por nosotros, y el que hemos llegado a conocer como Jesús se quedara en el cielo. Nada habría cambiado, excepto que estaríamos llamando a cada uno por el nombre que ahora usamos para el otro". Y una vez más, el Instituto de Investigación Bíblica dijo en 1999, la filiación de Jesús, sin embargo, no es ontológica, es decir, no tiene que ver con los orígenes, sino funcional. En el plan de salvación, cada miembro de la Trinidad ha aceptado un papel particular. Así que, nuevamente, esto proviene del Instituto de Investigación Bíblica. Así que, según la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de acuerdo con los pastores, sus propias publicaciones, sus propios periódicos, su guía de estudio de la Escuela Sabática y el Instituto de Investigación Bíblica, este Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres seres divinos que simplemente han asumido roles que son metafóricos pero no literales, de modo que Jesús no es literalmente el Hijo de Dios. Es simplemente cómo llamamos a ese individuo y solo es un título, nada más. Existe una iglesia global que ha construido su fundamento sobre la premisa falsa de que Jesús era de alguna manera inferior a su Padre en el sentido de que fue creado. No son los únicos que sostienen la idea de que Jesús fue creado. Esta era la creencia principal de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en sus inicios, con la notable excepción de Elena G. de White, quien provenía de un trasfondo metodista que creía en la Trinidad, y W. W. Prescott, quien escribió la famosa frase que terminó en "el deseado de todas las gentes". En Cristo hay vida original, no prestada, no derivada. Así que en esta declaración, la publicación Adventist Today está diciendo que la Iglesia Adventista del Séptimo Día al principio creía que Jesús fue creado, por supuesto con la excepción de Elena White.
¿Pero es eso cierto? Ahora es realmente interesante que Adventist Today haga tal acusación diciendo que la Iglesia Adventista del Séptimo Día al principio creía que Jesús fue creado. A menudo esta era una acusación que se hacía contra los Adventistas del Séptimo Día, repitiendo nuevamente el mismo argumento que se hizo en el año 325 d.C. por los obispos católicos romanos, diciendo que si creían que Jesús era literalmente el Hijo engendrado de Dios, entonces Él fue creado y por lo tanto estaban negando su divinidad. Y al ser no trinitarios, al principio, la Iglesia Adventista del Séptimo Día recibía frecuentemente tales acusaciones diciendo que creían que Jesús fue creado. Así que, en respuesta, W.H. Littlejohn, un adventista del Séptimo Día, responde a tal acusación diciendo lo siguiente: está usted equivocado al suponer que los adventistas del Séptimo Día enseñan que Cristo fue alguna vez creado. Por el contrario, ellos creen que Él fue engendrado por el Padre y que puede ser propiamente llamado Dios y adorado como tal. También creen que los mundos y todo lo que existe fue creado por Cristo en conjunto con el Padre. Sin embargo, creen que en algún momento de las edades eternas del pasado hubo un punto en el que Cristo llegó a existir. Piensan que es necesario que Dios haya existido antes que Cristo, es decir, que haya precedido a Cristo en su ser, para que Cristo pudiera haber sido engendrado por Él y mantener con Él la relación de hijo. Sostienen la personalidad distinta del Padre y del Hijo, rechazando como absurda esa característica del trinitarismo que insiste en que Dios, Cristo y el Espíritu Santo son tres personas y sin embargo una sola persona. Así que lo que se está diciendo aquí en 1883 es que los adventistas del Séptimo Día no creen que Jesús fue creado. Ahora bien, esto es contrario al artículo de Adventist Today que acabamos de leer. Así que aquí en 1883 leemos que los adventistas del Séptimo Día, por el contrario, creen que Jesús fue engendrado por el Padre. Y lo que eso significa se explica aquí mismo, que en algún momento de las edades eternas del pasado, mucho antes de que la tierra fuera creada, hubo un punto en el que Cristo llegó a existir. Y la comprensión de los adventistas del Séptimo Día era que esto era necesario para que el Hijo fuera engendrado por el Padre y mantuviera con Él la relación de hijo. Y reconocieron correctamente que esto es necesario para que Cristo sea un Hijo literal de Dios. Ellos, los adventistas del Séptimo Día, también sostienen la personalidad distinta del Padre y del Hijo. En otras palabras, los adventistas del Séptimo Día, al igual que Arrio, rechazan esta idea de difuminar la distinción de naturaleza entre el Padre y el Hijo y de hacerlos consustanciales. Los adventistas del Séptimo Día, por el contrario, creen que el Padre y el Hijo eran únicos en su individualidad y que no eran un solo ser, sino que eran dos seres individuales y separados. Uriah Smith también dijo en 1882, las Escrituras en ninguna parte hablan de Cristo como un ser creado, sino que, por el contrario, afirman claramente que fue engendrado por el Padre. Así que lo que Uriah Smith está diciendo aquí es que él no creía que creación y engendrado fueran lo mismo, sino que eran cosas diferentes. Él dice: véanse los comentarios en Apocalipsis 3:14, donde se muestra que Cristo no es un ser creado, sino que, aunque como Hijo no posee una coeternidad de existencia pasada con el Padre, el comienzo de su existencia como engendrado del Padre es anterior, o nuevamente viene antes, a toda la obra de la creación, en relación con la cual Él se presenta como co-creador junto con Dios. Así que Uriah Smith también está negando la acusación de que los adventistas del Séptimo Día creen que Jesús fue creado. Por el contrario, en vez de creer que fue creado, ellos creían que fue engendrado. Ahora bien, ¿qué hay de Elena White? ¿Cuál era su comprensión de este conflicto entre ser creado y ser engendrado? Obviamente, al principio, la Iglesia Adventista del Séptimo Día recibió esta acusación en varias ocasiones, ya que fue abordada por los adventistas del Séptimo Día en repetidas ocasiones, declarando explícitamente que no creen que Jesús fue creado, sino que fue engendrado por el Padre. Entonces, ¿cuál era la comprensión de Elena White sobre este tema? Ella dijo en 1895 en Signs of the Times: se ha hecho una ofrenda completa, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito.
Ahora va a explicar lo que eso significa. Ella dijo que Él dio a su Hijo unigénito, no un hijo por creación, como lo fueron los ángeles, ni un hijo por adopción, como es el pecador perdonado, sino un hijo engendrado a la expresa imagen de la persona del Padre. Y para que eso sucediera, fuiste engendrado por el individuo cuya imagen reflejas al haber sido engendrado de Él. Así que, en este caso, Cristo fue engendrado del Padre, y en consecuencia fue engendrado a la expresa imagen de la persona del Padre, y en todo el resplandor de su majestad y gloria, uno igual a Dios, porque fue engendrado del Padre en la misma naturaleza de Dios, uno igual a Dios en autoridad, dignidad y perfección divina. En él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. En esta declaración, Elena White nos muestra que, según su comprensión, la creación y el ser engendrado eran dos cosas diferentes, tenían dos significados distintos, y que Cristo, en lugar de ser creado, en realidad fue engendrado del Padre a la expresa imagen de la persona del Padre. Y, en consecuencia, en esta declaración ella también reconoce que, porque Cristo fue traído del Padre, Él era igual a Dios porque tenía la misma naturaleza divina y, como ella dijo, perfección divina. Así que ella está reconociendo que Cristo tiene la misma naturaleza divina que Dios porque fue traído de Él. Entonces, ¿qué creía Elena White acerca de que Jesús fuera el Hijo literal de Dios? ¿Creía ella que Él era literalmente el Hijo de Dios antes de que la tierra fuera creada? ¿O creía que Jesús era el Hijo de Dios después de que nació en la tierra? En esta declaración ella dice, cuando Cristo anunció por primera vez a la hueste celestial su misión y obra en el mundo, declaró que iba a dejar su posición de dignidad y disfrazar su santa misión asumiendo la semejanza de un hombre, cuando en realidad Él era el Hijo del Dios infinito. En esta declaración ella dice que Jesús era el Hijo del Dios infinito y afirma que en realidad Él era el Hijo del Dios infinito. En otras palabras, ella no creía que fuera algo metafórico. Ella no creía que fuera un título. Ella no creía que fuera una actuación o un papel. Ella creía que su filiación era real. Y además ella creía que Jesús era realmente, en realidad, el Hijo de Dios cuando Cristo anunció por primera vez a la hueste celestial su misión y obra en el mundo. En otras palabras, antes de que Jesús viniera a la tierra, Elena de White creía que Él era en realidad el Hijo del Dios infinito. Además, ella dice, Cristo es la estrella que debía surgir de Jacob, y aquel en quien todas las naciones de la tierra serían bendecidas, como el primogénito del cielo y el unigénito del Padre, lleno de todos los tesoros de la eternidad. Así que aquí la frase el primogénito del cielo y el unigénito del Padre se usan de manera intercambiable para describir el mismo acontecimiento. En otras palabras, lo que significa que Jesús fue engendrado por el Padre es que nació del Padre, nació del cielo y estaba lleno de todos los tesoros de la eternidad. Así que aquí, la hermana White nos está diciendo muy claramente que ella creía que Jesús nació y que eso significaba ser engendrado. Y además, al revés, que el hecho de que Jesús fuera el unigénito del Padre significaba que, en efecto, había nacido. Ella también dice en El deseado de todas las gentes, Cristo deseaba que todos conocieran su relación con su Padre. Padre, dijo, te doy gracias porque me has oído y yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la gente que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Aquí a los discípulos y al pueblo se les iba a dar la evidencia más convincente respecto a la relación entre Cristo y Dios. Se les iba a mostrar que la afirmación de Cristo no era un engaño. Así que, en otras palabras, una vez más, su filiación era real y no era un engaño. Ella dice, la Biblia para mí es la voz de Dios. Tengo el testimonio en mí misma de que la palabra de Dios es verdadera y que Jesucristo es el Hijo divino de Dios. No estoy siguiendo una fábula ingeniosamente inventada. ¿Y qué es una fábula? Es algo que es metafórico, algo que es alegórico, algo que es simbólico.
Así que cuando la hermana White dice que Jesucristo es el Hijo Divino de Dios y que no está siguiendo una fábula ingeniosamente inventada, está diciendo que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios en realidad y que no es algo metafórico. Entonces, ¿qué cree hoy la Iglesia Adventista del Séptimo Día acerca del engendramiento de Cristo, sobre la palabra engendrado, sobre este concepto de que Él fue traído del Padre? Una vez más, voy a volver al Instituto de Investigación Bíblica para obtener la perspectiva de los teólogos sobre lo que cree la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Cristo como el monogenes de Dios, que es la palabra griega para engendrado. Cuando el término se usa para describir a Jesús, simplemente significa único o el único. Juan 1:18 es particularmente difícil porque el manuscrito ofrece al menos dos variantes textuales diferentes. Algunos sostienen que el texto original dice único hijo y otros que el original es único Dios. Si uno acepta único Dios, entonces monogenes podría referirse a la singularidad de Cristo como Dios y como el medio de revelación de Dios. Si aceptamos la lectura único hijo, se enfatizaría su singularidad como revelador del Padre. Monogenes también identifica a Jesús como el único y singular medio de salvación. La relación entre Cristo y el Padre es única. Él es el único Hijo de Dios y es el único medio de salvación de Dios. Dios nos dio el regalo más precioso que tenía, su Hijo único y singular, para redimirnos. Basándose en el significado raíz del término y en el contexto en el que se utiliza, se podría sugerir que la traducción más probable es único, uno y solo. Así que aquí vemos que, según el Instituto de Investigación Bíblica, la comprensión adventista del séptimo día es que la palabra engendrado no significa nacido, como Ellen White lo entendía, sino que ahora engendrado significa único. La Iglesia Adventista del Séptimo Día aplica una definición diferente a la palabra, llegando a una conclusión distinta. Una conclusión es que la hermana White creía que engendrado significaba nacido, y por lo tanto Jesús era literalmente el unigénito Hijo de Dios. Pero aquí, la Iglesia Adventista del Séptimo Día está diciendo que el término monogenes, la palabra griega para engendrado, significa único, y por lo tanto Jesús no es realmente el Hijo de Dios, sino el Hijo único de Dios. Ahora bien, ¿qué dice Proverbios 8, 22, 26? Leemos en Proverbios capítulo 8. El Señor me poseía en el principio de su camino, antes de sus obras de antaño. Fui establecida desde la eternidad, desde el principio, antes que la tierra existiera. No había aún abismos cuando fui engendrada, ni manantiales abundantes en aguas. Antes que fueran asentadas las montañas, antes que los collados, fui engendrada. Aún no había hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Aquí vemos en Proverbios capítulo 8 a Jesús hablando de sí mismo, diciendo, no había aún abismos cuando fui engendrado, ni manantiales abundantes en aguas. Antes que fueran asentadas las montañas, antes que los collados, fui engendrado. Así que antes de que existiera la tierra, antes de que la tierra fuera creada, Jesús está diciendo, fui engendrado. Ahora, según el versículo 1 de Proverbios capítulo 8, leemos, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Y en el versículo 12 leemos, yo, la sabiduría, habito con la prudencia y hallo el conocimiento de los consejos. Así que en Proverbios capítulo 8, es la sabiduría la que está hablando y diciendo, fui engendrada, pero la sabiduría es un símbolo de Jesús, y vemos esto en 1 Corintios 1:24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y también vemos esto en el versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Así que Jesucristo nos ha sido hecho sabiduría. Por lo tanto, en Proverbios capítulo 8 es Jesús quien habla de sí mismo cuando dice, fui engendrado antes de que la tierra fuera creada. Además, la hermana White nos lo confirma. En Patriarcas y Profetas, página 34, leemos, y el Hijo de Dios declara acerca de sí mismo,
Jehová me poseía en el principio de su camino, antes de sus obras de antaño. Fui establecido desde la eternidad. Cuando Él estableció los cimientos de la tierra, entonces yo estaba junto a Él como un artífice, y era cada día su delicia, alegrándome siempre delante de Él. Así que Proverbios capítulo 8 es el Hijo de Dios hablando acerca de sí mismo cuando dijo: «Cuando no había abismos fui engendrado, y antes que se asentaran los montes y antes que las colinas fui yo engendrado». Y por supuesto sabemos que fue engendrado del Padre. Como Jesús dijo en Juan capítulo 8 versículo 42, «Porque yo he salido y vengo de Dios». Ahora, cuando miramos Juan capítulo 3 versículo 16, el versículo más conocido de toda la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que mi preocupación aquí es que la Iglesia Adventista del Séptimo Día no puede tomar la Biblia tal como está escrita, especialmente Juan 3:16. No pueden creer que Jesús es engendrado porque no creen que engendrado signifique traído a existencia. Ellos creen que significa único y no pueden creer que Jesús sea realmente el Hijo de Dios, porque la palabra hijo debe entenderse en un sentido metafórico y no literal. Así que cuando se trata de la enseñanza más básica y fundamental de todo el cristianismo, que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, aquellos que creen que engendrado significa único y que hijo es metafórico, no creen en Juan 3:16. No pueden creerlo porque su teología les prohíbe creerlo. ¿Recuerdas en el jardín del Edén, en el capítulo 3 de Génesis, cuando la serpiente, que es sutil, astuta y engañosa, se acercó a Eva y le dijo: «¿Con que Dios os ha dicho?». Estaba implantando duda en la mente de Eva para poder insertar en su comprensión una interpretación diferente de lo que Dios había dicho. Y no es eso exactamente lo que está ocurriendo aquí con Juan 3:16 y esta teología trinitaria que reinterpreta el significado de las palabras y sugiere que tal vez Dios no quiso decir lo que dijo, sino que quiso decir otra cosa. Ese es el fundamento subyacente que Satanás ha estado utilizando en esta guerra sobre la cuestión de la filiación de Cristo desde el principio de esta guerra en el cielo. Ahora, recuerda cómo la serpiente actuó con Jesús en el desierto de la misma manera, tratando de implantar en la mente de Jesús la duda sobre su filiación. Y ahora, cuando lees Juan 3:16, ¿cómo lo lees? ¿Crees que Jesús era el Hijo de Dios tal como lo dice, como el Padre había hablado desde el cielo con su propia voz, asegurando a Cristo de su filiación con el Eterno, diciendo: «Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia»? ¿O crees que Jesús no es realmente un hijo, que esto es solo un papel metafórico, una especie de teatralidad que se está representando? Esta es una interpretación absurda y es una doctrina de demonios. En el conflicto de los siglos se nos advierte sobre métodos como este y se le llama misticismo. Ahora, en el conflicto de los siglos leemos: «Las verdades más claramente reveladas en la Biblia han sido envueltas en duda y oscuridad por hombres eruditos que con pretensión de gran sabiduría enseñan que las Escrituras tienen un significado místico, un significado espiritual secreto que no es aparente en el lenguaje empleado». Ahora observa esta declaración porque esto nos define lo que es el misticismo. Consiste en tomar un significado espiritual secreto que no es aparente en el lenguaje empleado y aplicarlo a la palabra. Y eso es exactamente lo que ha sucedido con la palabra hijo y con la palabra engendrado. Estamos tomando otro significado espiritual secreto y aplicándolo a la palabra engendrado para que ya no signifique traído a existencia, y aplicándolo a la palabra hijo para que hijo ya no signifique un hijo literal, sino que signifique un hijo metafórico. La hermana White dice: «Estos hombres son falsos maestros». Fue a una clase como esta a la que Jesús declaró: «No conocéis las Escrituras ni el poder de Dios». El lenguaje de la Biblia debe explicarse según su significado evidente, a menos que se emplee un símbolo o una figura. Cristo ha dado la promesa de que si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá la doctrina.
Si los hombres tomaran la Biblia tal como está escrita, si no hubiera falsos maestros para engañar y confundir sus mentes, se realizaría una obra que haría felices a los ángeles y que traería al redil de Cristo a miles y miles que ahora andan errantes en el error. En resumen, la hermana White nos está diciendo y advirtiendo que aquellos que aplican significados místicos, secretos, espirituales, metafóricos o simbólicos a cosas que se entienden como literales, esos hombres son falsos maestros. Ellos están practicando el misticismo. Y algo interesante sobre el misticismo es que consiste en aplicar un significado espiritual secreto a algo que debe entenderse literalmente, como en este caso la filiación engendrada de Cristo. Y esta premisa del misticismo, de aplicar a las palabras un significado diferente al que expresan, es precisamente la misma premisa que el diablo usó en el jardín del Edén cuando engañó a Eva, tratando de introducir duda en su mente, para que posiblemente aplicara una interpretación o un entendimiento diferente a lo que Dios había dicho, con el fin de desviarla de la verdad. Y hay otra palabra que usamos a menudo cuando alguien toma un significado espiritual y lo aplica a algo que se supone debe entenderse literalmente, y esa palabra es espiritualismo. Espiritualizar algo que era literal o hacer que aquello que es literal se entienda en un sentido espiritual, de modo que ya no sea literal. Cuando se trata del espiritualismo, hay una advertencia solemne sobre la filiación de Cristo y el espiritualismo. Leemos en Patriarcas y Profetas que el espiritualismo moderno, basado en el mismo fundamento, no es más que un resurgimiento de la adoración de demonios que Dios condenó y prohibió en la antigüedad. Pedro, describiendo los peligros a los que la Iglesia estaría expuesta en los últimos días, dice que así como hubo falsos profetas que llevaron a Israel al pecado, también habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, incluso negando al Señor que los rescató, y muchos seguirán sus caminos perniciosos. Aquí el apóstol ha señalado una de las características distintivas de los maestros espiritualistas. Se niegan a reconocer a Cristo como el Hijo de Dios. En cuanto a tales maestros, el amado Juan declara: ¿quién es mentiroso sino aquel que niega que Jesús es el Cristo? Él es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El espiritualismo, al negar a Cristo, niega tanto al Padre como al Hijo, y la Biblia lo declara como la manifestación del anticristo. Ahora, esta es una declaración muy interesante por muchas razones, una de las cuales es que ella cita 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, donde Pedro habla de herejías destructoras y de personas que incluso niegan al Señor. Y aquí, la hermana White nos da una definición o una comprensión más profunda de cómo estos falsos maestros negarían a su Señor, y dice que se niegan a reconocer a Cristo como el Hijo de Dios. Y esta falsa doctrina que aparecería al final de los tiempos, llevando a la gente a negar al Señor al negarse a reconocer a Cristo como el Hijo de Dios, la hermana White la llama espiritismo, y esto es negar al Padre y al Hijo, y es una doctrina del anticristo. Un destacado teólogo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día dice lo siguiente: ¿no es bastante evidente que los textos problemáticos se convierten en problemas solo cuando uno asume una interpretación exclusivamente literalista de expresiones como Padre, Hijo, primogénito, unigénito, engendrado y así sucesivamente? ¿No va tal literalismo en contra del significado principalmente figurativo o metafórico que los escritores bíblicos usan al referirse a las personas de la deidad? ¿Se puede realmente decir que los escritores bíblicos quisieron que expresiones como el único Dios verdadero y un Dios, el Padre, excluyeran la plena divinidad del Hijo, Cristo Jesús? ¿No escuchas en esta declaración al diablo susurrando con que Dios os ha dicho? ¿No están estas preguntas diseñadas para hacernos dudar de la interpretación literal de las Escrituras, de que Jesús es literalmente el unigénito Hijo de Dios?
Esta declaración es exactamente de lo que hemos estado hablando. Está introduciendo ideas de misticismo, aplicando a las palabras literales de Dios otro significado, un significado espiritual secreto diferente al que las propias palabras emplean. En otras palabras, está diciendo que Cristo no es literalmente el unigénito Hijo de Dios. No podría serlo porque eso sería negar la plena divinidad del Hijo, Cristo Jesús. Así que está generando duda en la mente para poder insertar otras interpretaciones, una idea espiritualista de la filiación de Cristo. Esto es de lo que la hermana White nos advirtió. Este es el espiritualismo que ella dice que se asemeja a la adoración de demonios y la brujería. Y estos hombres, nos advirtió, son falsos maestros. La Biblia nos dice, no añadas a sus palabras, no sea que te reprenda y seas hallado mentiroso. Y sabemos cómo define la Biblia a un mentiroso, como aquel que niega al Padre y al Hijo. Así que ahora echemos un vistazo a la controversia sobre el momento en que Jesús se convirtió en Hijo. Ahora bien, la comprensión trinitaria de la filiación de Cristo es que Él no se convirtió en Hijo hasta que nació en la tierra. Y hace aproximadamente 1 año y medio o 2 años hubo más controversia sobre el aborto en la Iglesia, la cual aún continúa, pero en medio de esta controversia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día publicó una declaración sobre el aborto, y en esta declaración leemos que respecto a Jesús, el ángel Gabriel le explicó a María, por eso el niño que nacerá será llamado Santo, el Hijo de Dios. En su encarnación, el propio Jesús experimentó el período prenatal humano y fue reconocido como el Mesías y el Hijo de Dios poco después de su concepción. Ahora, lo que quiero que noten es que aquí mismo la Iglesia Adventista del Séptimo Día nos está diciendo que Jesús no se convirtió en el Hijo de Dios hasta poco después de su nacimiento en la tierra, y esto es coherente con la comprensión trinitaria de la filiación de Cristo. Ahora, J.T.R. Hoffman, un ministro adventista del Séptimo Día, dijo en la revista Ministry en 1982, el título de hijo se refiere a su entrada en el tiempo y no niega en absoluto sus orígenes eternos. Hay referencias en el Antiguo Testamento a la filiación, pero estas siempre son en anticipación de la encarnación. Entonces es cierto que todas las referencias a Jesús como el Hijo de Dios antes de su encarnación, antes de su nacimiento en la tierra, son en realidad proféticas y anticipan su nacimiento. ¿Qué creía Elena White? Ella dice que los ángeles que eran leales y fieles trataron de reconciliar a este poderoso ángel rebelde con la voluntad de su Creador. Justificaron el acto de Dios al conferir honor a Cristo y con razonamientos contundentes trataron de convencer a Lucifer de que no tenía menos honor ahora que antes de que el Padre proclamara el honor que había conferido a su Hijo. Ellos, es decir, los ángeles leales y fieles, expusieron claramente que Cristo era el Hijo de Dios, existiendo con Él antes de que los ángeles fueran creados. De manera inequívoca, la hermana White y los ángeles verdaderos y leales creían que Jesús era el Hijo de Dios antes de que los ángeles fueran creados. Esto contradice completamente la teología de la Iglesia Adventista del Séptimo Día corporativa de hoy, que enseña que Jesús no se convirtió en Hijo hasta que nació en la tierra. Pero claramente, los ángeles leales y fieles durante esta guerra que comenzó en el cielo, antes de que la tierra fuera creada, estaban tratando de convencer a Lucifer de que incluso antes de que ellos, los ángeles, fueran creados, Jesucristo era el Hijo de Dios. Y recuerden que al principio analizamos esta guerra que tuvo lugar en el cielo y cómo esta guerra sobre el tema de que Cristo era el unigénito Hijo de Dios comenzó en el cielo y cómo Lucifer engañó a 1/3 de los ángeles y los llevó a participar en esta guerra al oscurecer el hecho de que Jesucristo era el unigénito Hijo de Dios. Y recuerden que debido a esta guerra fue necesario hacer una declaración sobre la verdadera posición del Hijo de Dios. Y ahora quiero analizar esa declaración.
quiero analizar lo que Dios el Padre dijo a todo el universo, a todos los seres creados en presencia de su Hijo respecto a la verdadera posición de su Hijo. Y leemos esta declaración en Patriarcas y Profetas, capítulo 1, que está en la página 36. El Rey del universo convocó a las huestes celestiales ante sí, para que en su presencia pudiera exponer la verdadera posición de su Hijo y mostrar la relación que Él mantenía con todos los seres creados. Miren, Dios sabía que Lucifer estaba engañando a los ángeles y no quería que ellos fueran desviados. Y aunque la veracidad de la verdadera posición del Hijo de Dios no había cambiado porque era la misma desde el principio, Dios quiso reiterar y hacer una declaración firme respecto a la filiación de Cristo ante todos los ejércitos celestiales para que ninguno de sus seres creados fuera engañado por las artimañas de Satanás. La hermana White continúa: el Hijo de Dios compartía el trono del Padre y la gloria del Eterno, el que existe por sí mismo, rodeaba a ambos. En otras palabras, no tres dioses, sino el Padre y el Hijo de Dios. Alrededor del trono se reunían los santos ángeles, una vasta multitud innumerable, 10,000 veces 10,000 y miles de miles, los ángeles más exaltados como ministros y súbditos, regocijándose en la luz que caía sobre ellos desde la presencia de la Deidad. Ante los habitantes reunidos del cielo, el Rey declaró que nadie excepto Cristo, el unigénito de Dios, podía comprender plenamente sus propósitos, y a Él se le encomendó ejecutar los poderosos consejos de su voluntad. El Hijo de Dios había cumplido la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes celestiales, y a Él, así como a Dios, les debían homenaje y lealtad. Cristo aún debía ejercer poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes. Pero en todo esto, Él no buscaría poder ni exaltación para sí mismo en contra del plan de Dios, sino que exaltaría la gloria del Padre y ejecutaría sus propósitos de benevolencia y amor. Aquí, en Patriarcas y Profetas capítulo 1, vemos que Dios estableció la verdadera posición de su Hijo ante todas las huestes celestiales y declaró a Jesús como el unigénito de Dios. En otras palabras, para que nadie fuera engañado, para que ninguno de los ángeles fuera engañado, el Padre habló con su propia voz a toda su creación, diciendo que Jesús era el unigénito de Dios. Y sabemos que esto fue mucho antes de la creación del mundo, porque leemos que Jesús aún, en el futuro, debía ejercer poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes. Así que incluso antes de que la tierra fuera creada, el Padre declaró que Jesús era el unigénito de Dios, y esa es la verdadera posición de su Hijo. Esta declaración en Patriarcas y Profetas, capítulo 1, es para el pueblo de Dios hoy en día. Como dice la hermana White, recuerden este hecho: los ángeles tratarían de oscurecer que Cristo era el unigénito Hijo de Dios, y esta verdad, pronunciada por los labios del Padre, es la que los ángeles caídos, hasta el día de hoy, siguen intentando oscurecer y se están aliando con hombres malvados y con todos los poderes de la tierra y el infierno para luchar contra esta verdad de que Jesús es literalmente el unigénito Hijo de Dios. Ahora bien, aquí hay tres formas principales en las que el enemigo está tratando de librar esta guerra en la tierra. Una es diciendo que Jesús no es realmente un hijo, que es solo un título o simplemente una metáfora. Recuerden, esto es misticismo, aplicar un significado espiritual secreto a una palabra que la propia palabra no emplea. Eso es misticismo y quienes enseñan estas cosas son falsos maestros. En segundo lugar, otra manera en la que los ángeles están tratando de oscurecer el hecho de que Jesús es el unigénito Hijo de Dios es diciendo que Jesús en realidad no fue engendrado y que la palabra engendrado solo significa único.
En tercer lugar, se plantea que todas las referencias a su filiación son en anticipación a su encarnación y por lo tanto eliminan cualquier posibilidad de que Jesús sea el Hijo de Dios antes de su nacimiento en la tierra. Estas son tres formas principales en las que el diablo está tratando de engañar al pueblo de Dios y desviarlos. Estas ideas, estos principios, nuevamente, son similares al espiritismo moderno, a la adoración de demonios y la brujería, y son doctrinas de demonios con las que no deberíamos tener nada que ver. Todas estas enseñanzas abrazan esa premisa encapsulada en las palabras de la serpiente en el jardín del Edén, con que Dios os ha dicho. Cuando el diablo puede implantar esa duda en nuestras mentes, entonces puede introducir otra interpretación para que ya no tomemos la palabra de Dios tal como está escrita, sino que le atribuyamos un significado espiritual secreto que no es evidente en el lenguaje empleado. Esto es espiritismo moderno y esto es contra lo que nos advertía el primer capítulo de Patriarcas y Profetas. Escuchen esta declaración de la hermana White. ¿Será Cristo obligado a soportar continuamente las vergonzosas debilidades de su pueblo porque ellos aceptan los falsos sentimientos que proceden del primer comerciante en los atrios celestiales? Si los ángeles fueron engañados por los ingeniosos métodos de Lucifer para tergiversar a Dios, si Adán y Eva fueron engañados por su declaración de que Dios les estaba privando de la educación superior que los haría como dioses, ¿no hay acaso peligro de que los hombres de hoy sean engañados? Por favor, lean el primer capítulo de Patriarcas y Profetas y vean si las preciosas verdades contenidas en este libro no han sido dadas por el Señor para proteger a su pueblo de los engaños que se les están presentando justo ahora. Esta advertencia es para los adventistas del séptimo día. Si leyéramos estas advertencias, si las tomáramos en cuenta, no tendríamos nada que temer para el futuro, pero tenemos todo que temer si olvidamos cómo el Señor nos ha guiado y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. La enseñanza de que Cristo fue literalmente el unigénito Hijo de Dios, no un ser creado sino engendrado por el Padre, es la enseñanza que Dios dio al pueblo adventista del séptimo día en nuestra historia. Estos estaban entre los principios fundamentales que fueron sellados por el Espíritu Santo de Dios y testificados por la obra milagrosa de su poder. Esta declaración en Patriarcas y Profetas, en la que el Padre declara que Jesús es el unigénito de Dios antes de su nacimiento en la tierra, tenía como propósito evitar que fuéramos engañados por el moderno espiritualismo, la adoración a los demonios y la brujería que hoy en día impregnan las iglesias adventistas del séptimo día. Y esta controversia sobre si Cristo es realmente el Hijo de Dios es el centro de la lucha en este asunto. Es el tema por el cual Lucifer inició su guerra en el cielo, librando batalla contra el Padre y el Hijo al negarlos y al negar a Cristo su condición de Hijo de Dios. Y esta gran controversia que comenzó en el cielo por la filiación de Cristo ha continuado en la tierra, pasando por el jardín del Edén, por la cruz, incluso intentando que Jesús dudara de su condición de hijo. Y ahora está tratando de que el pueblo de Jesús también cuestione su filiación. El capítulo 1 de Patriarcas y Profetas es un regalo de Dios para los adventistas del séptimo día, para proteger a su pueblo de los engaños de Satanás y para protegerlos de los engaños que se les están presentando justo ahora.